por el bien del país. Pero Bolsonaro no mantiene un silencio muy preocupante porque ya previa a las elecciones ya había puesto en cuestionamiento el tema de la votación electrónica y luego de eso señaló de que no iba a reconocer una derrota electoral. No decía que iba a desconocer los resultados, pero decía no voy a aceptar una derrota Claro, electoral. lo que él decía es yo soy la mayoría de los brasileños, no hay manera en que en una elección esto no se exprese. Hablemos claro, estamos en Exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz está en nuestros estudios Javier Romero para hablar de lo que ha pasado el día de ayer en Brasil. Lula, Ignacio da Silva, Lula ganó las elecciones por ¿cuántos votos? Bienvenido, César. ¿Por cuántos votos? Okay. Gracias, Nicolás. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. César, te dije, ¿no? Javier, perdón. La circunstancia a veces. Finalmente, Lula da Silva tiene más de 60 millones de votos. Estamos hablando del 50% del respaldo de los brasileños, pero no ha sido, si hablamos de una cantidad, Brasil obviamente son 156 millones de votantes que tenían la oportunidad de ir a las urnas el pasado domingo, pero Bolsonaro tuvo 58 millones. Ha habido apenas una diferencia de 1.8 millones que quizás para la realidad peruana es abismal, pero para Brasil es muy estrecha, muy corta, pese a todo lo que generó Bolsonaro en los últimos años, ¿no? El tema de la pandemia, sin embargo, para mí es algo que fue lo que generó que finalmente perdiera las elecciones Bolsonaro, aparte de sus excentricidades, ser misógino, hablar de temas de racismo, discriminación, que generaron también muchas críticas en todo el país, ¿no? Y que generó también una crisis actualmente, ¿no? Y eso le ha permitido a Lula da Silva una nueva oportunidad tras los dos primeros gobiernos que tuvo. Destaquemos que el 2003 fue un gobierno destacado, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Fue uno de los mejores que creció en reducción de pobreza, crecimiento de la clase media, uno de los mejores países emergentes. Eso es lo que incluso dentro de la campaña ahora Lula ha incentivado como retornemos a ese Brasil creciente y destacado a nivel mundial, a comparación de lo que hizo Bolsonaro. Claro, ahora la imagen que la gente tiene desde acá de Lula es Lula asociado al caso Lava Jato, a Odebrecht, a OAS, ¿no es cierto?, a los negocios de Petrobras, ¿no?, al movimiento del banco, ¿no?, de los bancos estatales y de cómo los bancos estatales repartían dinero a cambio de comisiones ilegales. Y de cómo esto ocurrió durante el gobierno de Lula también. Es decir, es verdad todo lo que tú dices, pero también es verdad lo otro. Sí, ahora, definitivamente, Nicolás, el tema que generó también ese respaldo a Bolsonaro, que estrechó la diferencia en esta última etapa de elección, fue precisamente Bolsonaro hacer recordar a los brasileños todos los escándalos que estuvo involucrado o que se le incluyó a Lula da Silva. El tema de Petrobras fue uno de los más sonados, incluso terminó en prisión, cumpliendo varios años preso. Finalmente 20 meses estuvo preso. Un año, sí, 20 meses preso, y finalmente la justicia revertió esa decisión, lo excarceló, lo liberó de todas esas investigaciones y acusaciones, y eso le permitió finalmente postular nuevamente a la presidencia, pero quedó esa imagen de que el Partido de los Trabajadores, que Lula da Silva solo generaría corrupción. Y eso es lo que volvió en esta segunda parte de la campaña Bolsonaro a hacer recordar a los brasileños. Volver a Lula era volver a la corrupción, volver a los escándalos, al tema que el Partido de los Trabajadores solo iba a generar más caos en medio de toda esta situación que pasa en Brasil. Ahora, lo que sorprende es decir, si tú tienes un discurso, o sea, si has tenido una política donde negaba, como lo hizo Bolsonaro, incluso la existencia de COVID, hasta que el COVID lo enfermó a él, ¿no? O que tiene un discurso sumamente discriminatorio con las mujeres, es decir, a los homosexuales, a los gays, los trata con desprecio, ¿no? Es decir, tiene por ratos un discurso racista y sin embargo tiene casi la mitad de los votos, pero eso es revelador de que hay un sector de la sociedad que piensa como Bolsonaro, y sobre ese país es sobre el que va a tener que gobernar Lula. Precisamente anoche, durante su primer discurso o mensaje tras los resultados, Lula da Silva habló de unión, de paz en el país, pero esa unión es porque Lula da Silva sabe exactamente, por más que en un momento de su discurso dijo
yo voy a gobernar no para el sector que me votó por mí, sino para todo Brasil, para el pueblo brasileño. Pero él, dentro de su concepto, Brasil está dividido actualmente. Hay una gran división y que eso va a ser un gran reto para Lula da Silva recuperar la confianza primero y mantener una buena relación también con los demás poderes del Estado, porque parte de su discurso también mencionó eso: vamos a trabajar juntos los poderes del Estado, no podemos estar divididos pensando en intereses quizás particulares o políticos, más pensando en el pueblo brasileño. Hay algo, Javier, que ha causado preocupación, que durante la campaña, lo conversábamos anoche en el programa, en la edición especial de Hablemos Claro. ¿Qué es lo que va a hacer Bolsonaro, que ha recibido el apoyo de Donald Trump, pero más allá de eso, durante la campaña ha expresado en algún momento, digamos, dudas sobre la transparencia es decir, del proceso electoral, lo cual habría la posibilidad de perder las elecciones, como ha ocurrido? Bolsonaro salga a decir, como Donald Trump o como Keiko Fujimori acá en el Perú, me robaron la elección, acá ha habido fraude, ¿no? El problema es que Bolsonaro no ha abierto la boca. ¿Cuántas horas han pasado de que se emitió el resultado y no ha dicho nada? Precisamente, eso justo te lo comentábamos anoche. Pasaron las primeras horas de conocer esos resultados. Lula da Silva dio su primer discurso de victoria, pero Bolsonaro, hasta ahora han pasado 13 horas. Y no reconoce la derrota. No hay ningún mensaje de texto, no hay ningún pronunciamiento. Incluso miembros de su partido o de su agrupación tampoco se han pronunciado, aunque hay que destacar que anoche el presidente de la Cámara Baja, que es de mayoría de Bolsonaro, sí reconoció la victoria de Lula da Silva, sí lo llamó a unirse, a extenderle la mano, a buscar una labor en conjunto con el Parlamento por el bien del país. Pero Bolsonaro no mantiene un silencio muy preocupante, porque ya previa a las elecciones ya había puesto en cuestionamiento el tema de la votación electrónica y luego de eso señaló de que no iba a reconocer una derrota electoral. No decía que iba a desconocer los resultados, pero decía: no voy a aceptar una derrota electoral. Claro, lo que él decía es: yo soy la mayoría de los brasileños, no hay manera en que en una elección esto no se exprese. Entonces, escucha, pero eso todavía no se sabe, ¿no? Lo poco que se conoce, y cuestionaba la legitimidad de las encuestas, sí, ¿no es cierto? Cuestionaba al Tribunal Superior Electoral, cuestionaba la votación electrónica. Finalmente, ayer se demostró a través del pronunciamiento del presidente del Tribunal Electoral que todo fue una votación transparente, sin ningún tipo de incidentes. Claro, La comunidad internacional ha respaldado al presidente. No, claro, porque no solo ha ocurrido, es decir, más bien, dicho de otra manera, no ha ocurrido incidentes. O sea, si tú estás en una onda de cuestionar el resultado electoral, esto se va produciendo por objeciones, pero esto no pasó. Pero lo segundo, ha habido un ejército de observadores internacionales. Creo que ha sido la elección más vigilada de los últimos tiempos. Sí. Y las declaraciones de todos los observadores esto ha sido impecable. Es decir, no hay nada que objetar a este proceso, ¿no? Y prueba de ello son las reacciones posteriores a la elección de Lula da Silva. No solo estamos hablando de gobernantes cercanos a Lula da Silva, como Alberto Fernández de Argentina o Nicolás Maduro, por ejemplo, de Venezuela, sino Joe Biden, el presidente Emmanuel Macron en Francia, la Unión Europea, que tienen otra visión política, otra línea política, pero que han saludado y han respaldado y han llamado a trabajar juntos con Lula da Silva. No estamos hablando de un bloque que dirían el bloque de izquierda que solamente saludó, sino todos. No hay ningún político, ninguna autoridad o personalidad internacional que no haya ya expresado su reconocimiento y su confirmación de que las elecciones fueron transparentes. El problema, si Bolsonaro sale a decir: ha habido fraude, no reconozco este resultado, va a haber un desmadre, ¿o no? Es decir, sí, porque hay gente, eso ha ocurrido acá en el Perú, ocurre hasta hoy en Estados Unidos, hay gente que está convencida de que le robaron la elección. ¿Por qué? Porque sus dirigentes se los dijeron: nos han robado la elección, no han acreditado ninguna prueba. Incluso acá en el Perú, en la investigación, ni siquiera la investigación parlamentaria que ha sido dirigida por quienes decían que había habido fraude, pudo concluir que realmente esto había ocurrido. Es decir, está claro que en el Perú no hubo fraude electoral y que lamentablemente los resultados son ajustadísimos, como lo ha vuelto a acreditar la elección municipal. Es decir, si Urresti hubiera salido a decir, no, porque me robó la elección, estoy seguro que un sector de votantes por Urresti lo hubiera creído y hubiera salido seguramente a la calle a protestar porque le robaron la elección. Felizmente no lo hizo, pero
a lo que voy es que esto puede ser determinante, ¿no? En Brasil, para el futuro inmediato. Sí, el silencio, como te comento, el silencio de Bolsonaro es muy preocupante. Poco que se conoce en estas últimas horas es que él recibió los resultados en Planalto, en la sede, en Brasilia, y que ni una vez terminó de conocerse los resultados oficiales, pidió retirar a todo el entorno que tenía cerca y se fue a dormir. No se pronunció ni siquiera dentro de su interna. Ni siquiera internamente. Internamente no se pronunció, sino simplemente terminó la reunión que tenía con sus más cercanos, pidió que se retiraran y se fue a dormir y no se sabe hasta ahora nada. Quizás la primera respuesta, y si es una negación de los resultados y una quizás denuncia de irregularidades, no tendría mucho solvento porque, como tú comentas, ha existido una gran cantidad de observadores internacionales que han avalado estos resultados. No hay ningún tipo de cuestionamiento hasta el momento de que se pudo haber ocurrido un fraude durante las elecciones. Y como te comento, las reacciones a nivel internacional de las autoridades de los diversos gobiernos es de reconocimiento a estos resultados y a la victoria de Lula da Silva. Ahora, para terminar, sobre el signo del gobierno, ayer Víctor Andrés García Belaúnde decía que esto de que el gobierno comunista de Lula no, ni hizo un gobierno comunista, ni lo hará esta vez, porque esta es la tercera vez, tiene 77 años, ha sido electo por tercera vez presidente, ha estado preso 20 meses, sin embargo la justicia lo absolvió, pese a las dudas que, por ejemplo, yo tengo con respecto a eso del triplex en Guarujá, a mí no me termina de cuadrar, pero el signo de su gobierno no parece ser el de un gobierno ultra, ¿no? Tirado de alguna manera a posiciones extremas, ¿no? Hay un detalle que hay que tener en cuenta y que ayer durante la transmisión de los medios brasileños destacaron. Durante los primeros gobiernos o parte de su vida política, Lula da Silva era una persona que improvisaba, que hablaba directamente, no necesitaba, pero anoche tenía un discurso preparado, pero preparado en el sentido de que reivindicaba los programas sociales o los proyectos que quiere hacer para gobierno. Es decir, hablamos de igualdad, de no discriminación, no racismo, mejora económica del país, crecimiento, abrir los mercados, las inversiones, incluso deforestación cero con el tema de la Amazonía, que también fue cuestionado a Bolsonaro, que había permitido la deforestación en ciertos sectores, pero ahora es un proyecto que vamos a ver si lo puede cumplir a partir del 1 de enero cuando asume la presidencia. Bueno, eso depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer Bolsonaro en las próximas horas. Vamos a estar atentos. Muchas